¿Tú firmarías un contrato sin antes leerlo? Sé de personas que dicen, voy a poner una empresa y al señor que lava los carros le voy a pagar 10,000 pesos para que sea el socio. Y pasa, ¿eh? Ahorita tú vas a abrir una cuenta de banco y te ponen la pantallita donde te dicen, a ver, nada más firma aquí, 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 y pon tu huella digital y ahí muere. Sí, así más o menos el contrato. La empresa se compromete a que dentro de 52 semanas hábiles le dará la fecha de entrega del inmueble. ¡Ay, caramba! Bienvenidos a tu podcast Expansión Financiera. Yo soy Tete. Soy Germán. Este capítulo va a estar padrísimo. Vamos a hablar sobre todos los relajos que se arman y todas las veces que firmamos algo a lo babas. Totalmente. Si no estamos allá al pendiente de qué es lo que estamos firmando, si no leemos lo que todo el mundo conoce como letras chiquitas, que son del mismo tamaño, nada más que cuando no nos conviene decimos son letras chiquitas, pues entonces sí vamos a tener serios problemas. Vale la pena mencionar. Hay ocasiones en que, no sé, entramos a una página de internet, vemos cualquier cosa, contratamos un servicio en línea. ¿Cuántas veces, neta, cuántas veces lees lo que te dicen que leas? Te ponen, acepto las condiciones, pones el cuadrito de que lo señalas y le das clic y lo lees. No, definitivamente. Eso es lo que conlleva a muchos problemas a la hora de querer hacer efectivo un contrato. Y justo lo que vamos a ver en este momento, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer o que tenemos que revisar para que nuestro contrato esté bien instrumentado, que esté bien sólido, que legalmente nos proteja como la parte que estemos representando y también que proteja a la otra parte, porque se trata de que aquí todos estemos beneficiados, ¿no? ¿Cuántas ocasiones estando en este tipo de situación eh, decimos, ok, estoy emocionado, quiero algo, entramos a una página, nos emociona saber que vamos a obtener un beneficio, lo estoy comprando algo? ¿Y cuántas veces te has quejado o te has pretendido quejar de que no te cumplen? No, muchísimas veces. Yo creo que para empezar tienes que buscar al proveedor perfecto. ¿Cómo? Tendrás que conocerlo, tendrás que ir a su oficina, tendrás que saber todo lo que te ofrece y crear ese vínculo, esa confianza que te permita dar el siguiente paso, que es el contrato. Y ya después ver, firmar un contrato que esté acorde a lo que se platicó con la otra parte que está firmando contigo y que todo sea en protección de ambos, definitivamente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando vas al banco también se dan muchas las situaciones. De hecho, ahorita tú vas a abrir una cuenta de banco Ujú. y te ponen la pantallita donde te dicen, a ver, nada más firma aquí, 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 aquí y pon tu huella digital y ahí muere. Estamos hablando de un contrato. Estamos hablando de condicionarnos a algo, someternos a algo o sujetarnos acabas de mencionar algo, acuerdos. ¿Dónde estuvieron los acuerdos? No, son, ahí sí son muy cargados hacia un lado, sobre todo en este tipo de contratos que mencionas, en donde la otra parte que te está dando ese contrato para que lo firmes, ni siquiera está dispuesto a negociarlo. Entonces, en donde hay un acuerdo como tal de voluntades, que son de las características principales que debe de tener los contratos para que tengan esas características de existencia y de validez, que son súper importantes en un contrato totalmente legal, ¿no? Ojo, estamos hablando de acuerdo de voluntades, ¿no? Exacto. ¿Cómo sabemos exactamente cuáles son las voluntades? ¿Cuáles son esos acuerdos? Hay que leer esas letras pequeñas, esas cosas. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito, si te parece bien. Me parece bien. Vamos a hablar un contrato. ¿Cómo definirías, Tete, la palabra contrato? Así, básicamente. Sencillo como nos marca la ley. Es el acuerdo de voluntades para hacer o no hacer ciertas cosas, ¿correcto? Pero requiere además de ciertos requisitos, como te comentaba hace un momento, requisitos de existencia, de validez. El acuerdo de voluntades, que el objeto sea lícito. No puede haber un contrato con un objeto ilícito, lógicamente. La capacidad de los contratantes, ¿sí? Hablamos de capacidades tanto legal como física. No vas a poder tratar o firmar o va a tener la misma validez una persona que tiene un estado de interdicción, es decir, una persona que no tiene la capacidad legal ni física para poder tomar acuerdos o ejercer su voluntad. El que tenga que ser de acuerdo a lo que nos marca la ley. Hablando de un remate bancario, nos pide realmente para que tenga esa validad que sea por escrito, ¿ok? Que vengan estipuladas las cláusulas, a qué te estás comprometiendo, cuál es el objeto fin del contrato, que ese contrato sea lícito.
Sin embargo, híjole, de veras que la experiencia, luego de repente te encuentras con ciertas personas que se dedican a esto, en donde, por desgracia, no te están ofreciendo dentro de ese contrato lo que te están diciendo con palabras. Por eso es súper, súper importante tener ese control, saber conocer ese documento, ese acuerdo de voluntades, ese contrato, en donde precisamente se establezca cuál es el objeto fin y que efectivamente esté plasmado, porque de verdad es terrible que llegas y ves un contrato y dices: "Oiga, es que, pues, perdón, pero su contrario, o sea, la persona que contrató con usted no se comprometió a llevarlo a la sesión de derechos. ¿Qué cree? Que le dijo que le va a arreglar un inmueble. No, no quisimos eso". Entonces, de verdad, se da mucho y que estén establecidos el objeto y el término. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para llevar este objeto a su logro, a su fin? Entonces, pasa mucho que no está, Germán, y eso es muy triste. Es muy triste porque eso demerita la figura del remate bancario. Eso lo hace que la gente de afuera que no tiene esos conocimientos crea que esto no es real, crea que esto es falso, pero es tan cierto y tan real como que hay el cielo y la tierra, ¿no? El tema es llegar con la persona adecuada que te va a prestar ese servicio y que te presente un contrato correcto, un contrato bien hecho. Y eso lo puedes, un contrato bien hecho, de verdad que ni siquiera necesitas abogado. Simple, sencillamente, tú lo lees y sabes que ahí están las características esenciales. ¿A qué te estás comprometiendo? ¿Cuánto te voy a pagar? ¿En qué tiempo vamos a llegar a ese punto? Es correcto. Me recordé un tema, poniendo como ejemplo cuando vamos a contratar, una vez me dijeron, imagínate que llegas a una fiesta, ¿no? Y así es como tienes que verlo. Imagínate que llegas a una fiesta y te presentan a alguien y te dicen, bueno, tienes 1 hora para conocerlo, 2 horas para enamorarte porque en 3 horas te casas. O sea, en realidad es que, ¿dónde se dan ese tipo de cosas? Cuando nosotros vamos a comprometernos a cualquier situación, ojo, tienes que verificar absolutamente todo lo que se va a llevar a cabo, pero desde una visión personal. Es decir, déjate llevar incluso por lo que sientes, por lo que aspiras, por lo que pretendes de ti mismo para poder alcanzar tus objetivos. Es decir, todo lo que tú quieras debe estar incluido en ese contrato. Y también debe estar incluido la parte que quiere tu contraparte o la otra persona, ¿no? Es Con quien correcto. estás contratando, Ujú. porque en realidad es que si se va a tratar de algo que nos va a unir de cierta manera, puse el ejemplo del matrimonio, pero hablando en términos comerciales, de servicio, Ujú. financieros, debemos estar como muy conscientes de qué es lo que tú pretendes y lo que yo pretendo. Si estamos hablando de acuerdo de mutuos, los dos queremos algo. Lo que estamos realmente comprometiendo te acerca a lo que tú quieres, a lo que tú pretendes. Y ojo, en todos los contratos también debes verificar que las consecuencias o los famosos planes B también estén marcados ahí. ¿Qué va a suceder si no? ¿Qué va a pasar si esto no se da? ¿Qué va a pasar si sí llega esto? ¿De qué manera estoy comprometiéndome? Y como bien lo mencionaste, en tiempos, en beneficios, Totalmente. ¿por qué no decirlo? Hasta en penalizaciones, ¿no? Claro. Porque puede haber incumplimientos. Para eso se hace por escrito, para que nada de que a la memoria y nada de que después vamos a ver qué pasa y si no pasa, pues ya nos pondremos de acuerdo. Nel. O sea, en realidad es trabajar de la manera correcta en todo lo que hacemos, ¿no? Justo. Y yo creo que precisamente por estos malos contratos que se pueden celebrar, es por lo cual la gente pudiera creer que está comprando un problema si adquiere un remate bancario. El problema lo tiene el deudor. El deudor tiene que pagar. No paga, para eso hay personas que pueden pagar en su nombre, que se convierten en los inversionistas, y realmente el único que tiene el problema es el deudor. El inversionista tiene una oportunidad de negocio que está aprovechando, que está plasmado dentro de la legislación, que puede hacerlo de manera adecuada, de manera correcta, llevando el tratamiento y el proceso como debe de ser. Entonces, no compras un problema cuando compras un remate bancario. Lo que estás comprando es un derecho de cobro de una deuda legítima. No es tu problema el que el deudor pague o no pague. Tú tienes ya ese negocio de que si el deudor no paga,
tú vas a pagar en su nombre y tú vas a tener un negocio. Pero si no tienes bien estructurado un contrato donde se establece esto, ese contrato tiene que ser celebrado entre tu inversionista con la empresa recuperadora que te está ofreciendo ese negocio de recuperación de cartera. Pero si tú no cuidas ese contrato que esté de la manera adecuada, de la manera bien hecha, para protección tuya y de la recuperadora, entonces sí vas a tener un problema. Por supuesto, pero además hay algo bien interesante, y esto ya hablamos de la experiencia, ya hablamos de cosas que han sucedido incluso con algunas personas. Recuerdo el caso de una persona que llegó conmigo y me dice, Germán, por favor, ayúdame, necesito saber qué puedo hacer con esto, y me trae un contrato que firmó con Sí, una empresa, y específicamente estamos hablando de remates bancarios. sí. No solamente es el contenido, que vale la pena de mencionarlo, en ese contrato venían hasta faltas de ortografía. O sea, de verdad, de ese tamaño. No Ujú. solamente faltas de redacción, que una redacción muy bien hecha te deja claro qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder, ¿no? El plan A y el plan B, como ya decíamos. Pero también verifica dónde lo vas a firmar, por favor, porque esta persona no solamente era un contrato muy mal elaborado, tengo que decirlo, con todo el conocimiento de causa, sino que también lo firmó en un lugar donde no son oficinas establecidas, donde la persona física, moral, con la que se contrató, digamos, podía rentar la oficina por una semana o por una hora, y en Y no, realidad eso es que después ya no lo encontraba. Por eso llegó a mí para preguntarme, Germán, ¿qué puedo hacer con este documento? Guárdalo, guárdalo como experiencia, porque no tuve otra opción más que decirle esto. El entorno es tan sí. importante como el contenido del propio contrato. ¿Estás de Totalmente, acuerdo? sí, totalmente. Definitivamente, la persona con la que trates te debe dar esa confianza. Y la mejor manera es llevando a tus oficinas bien establecidas, conociendo el equipo. Qué mejor que puedas conocer a la cabeza de la empresa, eso es una maravilla. Mira, yo sí soy bien creyente de cuando me dicen, es que es persona física quien va a firmar, no me da confianza, ¿por qué no es una empresa? Y yo de verdad, yo sé de personas que dicen, voy a poner una empresa y al señor que lava los carros le voy a pagar 10,000 pesos para que sea el socio. Y pasa, ¿eh? Sí, Pasa por sí. desgracia. Y al otro señor, el caso es que los dueños nunca figuran, ponen a la secretaria con poderes para hacer todo esto. Entonces, yo creo que hay que fijarse bien, checar si estamos tratando con una persona moral, que efectivamente existan esas personas, saber que sí están, que sí, que no es el lavacoches, que no es el señor que me cuida mi casa, porque ahí sí, después contra quién te vas. Si es una persona física, qué mejor. Estás ya directamente hablando con la persona, con el responsable, le vas a depositar seguramente en su cuenta y qué mejor que sea ella que te responda. Pero son varios elementos que tienes que checar, que tienes que saber y bueno, parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí es dar esos tips, ¿no? Para que la gente pueda saber qué puedo hacer. Germán, ¿qué tan importante es el contrato? Fíjate, con eso vas a proteger tu inversión porque tú quieres tener una inversión, quieres tener un resultado. Ya dijimos cuáles son las cosas importantes, pero vamos desmenuzándola, ¿te parece? Ok. Por principio de cuentas, ¿qué debes de cuidar que tenga un contrato? Tus declaraciones. ¿Qué son las declaraciones? Te vas a presentar, le vas a decir al mundo en exterior, al juez, si es que eso llega a llegar a un juez, ¿quién soy yo? Ah, pues mira, yo soy una empresa que me dedico a esto y de esa manera lo vas a ir presentando. ¿Cómo se presenta una empresa? Con el nombre del representante, con el acta constitutiva, es decir, el documento. Yo les digo que es el acta de nacimiento de una empresa. Un acta Ok. constitutiva es su acta de nacimiento. Y ahí viene toda la historia. Quiénes son los papás, etcétera. Y tanto de la parte de una parte como de la otra, hablamos, te digo, si es de personas morales, cuál es su acta de nacimiento, que es su acta constitutiva, cómo está formado, y quiénes están facultados para actuar en nombre de esa empresa. Si la otra, si alguna de las partes es persona física, bueno, pues ahí ya es hablar personalmente de ese individuo sobre quién es, sus capacidades físicas, su RFC, todo lo que lo identifique como un ente jurídicamente capaz para poder contratar. Y es que básicamente lo hacemos en todo momento. Estamos Totalmente. muy acostumbrados a hacer acuerdos todos los días, ¿no? No Ujú. todos los ponemos por escrito, en este caso se trata de ponerlos por escrito, pero cuando tú conoces a alguien, cuando, insisto, llegas a una reunión o algo así,
empiezas presentándote y empiezas a preguntar. De hecho, es la forma en que hacemos química con otra persona recién llegada, porque dices, a ver, platícame a qué te dedicas, qué haces, qué te gusta, en qué te diviertes los fines de semana, para ver si vamos a tener como ese clic, ¿no? Claro. Y tratándose de algo tan importante como ahora cuidar tu patrimonio a través de un contrato, específicamente con remates bancarios, por ejemplo, estamos hablando de que es tu dinero. Estamos hablando de cuidar tu fortaleza, lo que te has tardado tantos años en ahorrar y en poder tener para poder empezar algo ahora que te genere mayores beneficios, pero de repente se nos olvida que tenemos que poner esa parte de, ok, ¿con quién estoy trabajando? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuáles son tus credenciales y los documentos que acreditan todo esto que me estás platicando? Bueno, y yo poner mi parte también, ¿no? Claro. De aquí está mi identificación, aquí está todo. Ya nos conocemos en esa parte de declaraciones, ¿no? Y el decir, yo soy capaz de hacer esto por ti, como en un matrimonio, así como cuando el sacerdote, el juez del civil te dice, a ver, pueden hablarse o la famosa epístola de San Juan, algo así. Digo, No, me recordé un mal momento. Ay, no, no es cierto. y no es de San Juan, pero bueno, no importa. Mira, yo no sé si te ha tocado alguna experiencia, a mí en lo personal sí, que es terrible ver que representa a la empresa tal. ¿Con qué? ¿Cómo lo acreditas? ¿Dónde está tu acta de nacimiento empresa que me dice que efectivamente existes? Y hay muchos. Y eso a mí me habla de que no puedes tener confianza en una persona que te está diciendo soy la empresa fulana de tal, pero no te demuestro que soy la empresa fulana de tal. Hay que tener mucho cuidado en eso. Claro, Entonces, recuerdo, me hiciste recordar una clase en la universidad donde el profesor nos decía, ustedes desconfíen de todo, todo pónganlo por escrito. Si no tienes una buena memoria, hazte una memoria de papel, ¿no? totalmente. Y efectivamente eso te va ayudando a lo largo de tu carrera y a todo lo que hacemos. Es efectivamente eso, una cosa es demostrar o decir lo que puedes hacer y te juro por mi madre que puedo hacer esto. Y otra cosa es ponértelo por escrito, comprometerme de la manera correcta, decirlo de la manera correcta también, porque esas palabras de domingueras que de repente no se entienden, dices, espérate. Y a veces nos da pena preguntar también, ¿no? Sí, por desgracia, que no debería de ser, porque al final del camino, reiteramos, es un acuerdo de voluntades. No podemos ir con lagunas sobre algo que no entendemos y firmarlo porque ya me dio vergüenza preguntar. Entonces, siempre hay que aclarar las cosas. ¿Sabes también que no está padre? Que se comprometen de acuerdo al artículo fulano y sutano. Espérame, no estás con un perito en la materia, no es una persona quien está del otro lado, no sabe lo mismo que tú. No le pongas nada más artículos porque no los conoce. Entonces, explícale y ponlo por escrito que es a lo que se está comprometiendo. Entonces, esa parte también es bien importante cuidarla. Y de verdad, yo insisto muchísimo en el objeto o lo que es lo mismo. ¿Para qué estamos haciendo ese contrato? ¿A qué nos va a llevar ese contrato? El objeto es, como lo marca la ley, y la manera coloquial de conocerlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué estamos haciendo este contrato? ¿A qué nos va a llevar este contrato? ¿Te has encontrado con contratos así que no estipulan un... Sí, los famosos contratos fantasma o los contratos hechizos, que sí se firman y además es que me los han traído también para mostrármelos, donde no especifica tiempos, no especifica qué es lo que se va a lograr, No. donde te dice, es que es de veras, he Sí, encontrado contratos que te dicen, vamos a ver qué pasa. No te lo ponen con esas letras, pero es lo que entendería cualquier niño de primaria, donde dices, bueno, si llegamos acá, si alcanzamos esto, pues ya vemos qué pasa después, ya se definirá ahí, y te lo ponen así, de sí. ya se definirá. Pero por lo menos te lo ponen así. Hay otros que están más tramposos porque yo también los he visto. Te dice, de entrada, el objeto, o sea, el fin para el cual se está firmando, ni siquiera es una cesión de derechos. La obligación principal de una persona, de una recuperadora que te está ofreciendo a ti, inversionista, un remate bancario, es decir, el adquirir el derecho de cobro de una deuda, eso es básicamente un remate bancario, tiene que estar bien especificado en plazo, sobre qué propiedad está garantizado ese derecho de cobro. Y desafortunadamente muchos no vienen. Y está peor, yo lo vi y me asustó, de verdad me asustó. Decía así más o menos el contrato.
la empresa, que es la parte que está ofreciendo el servicio, se compromete a que dentro de 52 semanas hábiles le dará la fecha de entrega del inmueble. ¡Ay, caramba! O sea, dentro de 52 semanas hábiles te digo, ¿qué crees? En 20 años te entrego. Y no está incumpliendo. Entonces, Claro. dices, ¿cómo firmas eso? O sea, y créeme, eso yo creo que cualquiera lo podemos entender. Y si no lo entiendo, le pregunto. Y si él me da otra explicación que yo no entendí aquí, le exijo que me la ponga tal y como yo la entendí. Porque eso es lo que yo como parte compradora de un derecho de cobro, tengo ese derecho a que me pongan las cláusulas como yo las entiendo. Sí hay términos legales, pero también hay forma de ponerlo esto que significa esta otra cosa y no estás incumpliendo con la ley. Simplemente que los abogados somos así medio, nos gusta utilizar términos acá muy rimbombantes, ¿verdad? Entre eso y porque pues la misma experiencia y la misma preparación nos hace que no podemos ir con una autoridad judicial y decirle, es que fíjate que acordón, o sea, sí hay términos y sí hay cosas que tienen que ser de esa manera, pero el cliente tiene todo el derecho a que se ponga en las cláusulas tal y como él lo está entendiendo. Piensa mal y acertarás, ¿no? Totalmente. Realmente es, como toda obligación de abogados, es piensa en lo que podría suceder. Y si quieres mejorar las cosas, hacer mejor las cosas, piensa en lo mal que podría suceder, ¿no? Porque sobre esa base vas a comenzar a trabajar de una manera o en que te puedas anticipar a evitar que suceda eso, que no queremos que suceda, o realmente tener un plan y una estrategia realmente válida para componer lo que se descomponga o para arreglar lo que haya que arreglar, ¿no? Fíjate que dijiste algo súper interesante, es pensar mal. Y no significa, al decir pensar mal, no significa no voy a entrar en esto, ¿eh? Claro. Porque no, o sea, no es los remates bancarios son malos, no, porque nos dijeron en el podcast que hay que pensar mal, no. A ver, ¿qué es lo primero que podemos pensar mal de un remate bancario? Primero vamos a decir, me van a robar el dinero, ¿no? No, espérame, ¿qué crees? Que hay forma de protegerte. En el contrato puedes establecer que si no llegas a tu fin, a tu objeto, a lo que estás firmando para lo cual vas a hacer ese contrato en el plazo determinado, entonces puedes establecer que te devuelvan lo que tú pagaste como anticipo, como honorarios o como el concepto que le hayan puesto, que lo normal es honorarios, ¿verdad? Entonces, si está bien pactado ahí, estás protegido. ¿Por qué? Porque está una consecuencia. No llegaste a tu objeto fin meta, a lo que pactamos en el plazo que señalamos, regresa mi dinero. Entonces, ¿cuál riesgo puedes tener cuando estás bien estructurado en un contrato que te está protegiendo, que está protegiendo tu dinero? ¿Estás de acuerdo conmigo? Y complementando eso, Tete, justo hablar de los términos y las palabras correctas. Si en algún momento tú observas, y estoy refiriéndome específicamente a un contrato de prestación de servicios en este rubro de remates bancarios, si tú encuentras la palabra anticipo sobre, no, espérate, ¿anticipo sobre qué? Porque no podemos hablar sobre un anticipo, sobre una sesión, y mucho menos cuando estamos en una etapa, en un momento, digamos, donde todavía no tenemos un derecho para poder sesionar, ¿no? Eh, Peor tantito, que también lo he visto en documentos de otros lugares, donde dicen, bueno, el anticipo para esta propiedad va a ser de, y dices, espérame, estamos hablando de que la casa ni siquiera está en venta. Exacto. Esa casa no es el objeto de ese contrato. No estamos hablando de que te esté vendiendo una propiedad, no es inmobiliaria, ¿no? Estamos hablando, como bien lo has mencionado ya en repetidas ocasiones, que tenemos que observar que estamos adquiriendo los derechos de cobrar una deuda legítima que una persona tiene con un banco. Así, sencillo, ¿Y a ¿no? qué te refieres con legítima? Simple y sencillamente a que el banco prestó y el juez le está legitimando, es decir, le está autorizando, le está validando a que cobre ese dinero que todavía le debe. A eso se refiere con decir deuda legítima. Ya un juez está validando y está diciendo que efectivamente el sujeto X le tiene que pagar al banco o quien sus derechos representes, esto es alguien más, ya sea alguien al quien le venda ese derecho de cobro, esa cantidad. A eso se refiere la deuda legítima. Porque sí, efectivamente, ahí hay un contrato, pero tiene que haber una resolución del juez en donde dice efectivamente, sujeto X, le tienes que pagar, sí le debes.
no te hagas, ya te estuviste haciendo guaje un ratito, así es que págale. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, y justo retomando este lado de la moneda, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos un acuerdo, un contrato? ¿No? Al final somos tú y yo, ¿no? Tú eres una parte, yo soy la otra parte, nos ponemos de acuerdo y lo ponemos por escrito. Podemos estar dentro de todos los marcos legales, es decir, sobre todas las formas del bien ser y el bienestar para generar un acuerdo. Y lo ponemos por escrito, pero no deja de ser un contrato privado, no deja de ser algo solo entre tú y yo. En caso de alguna situación donde ya no salieron las cosas como pretendíamos desde el inicio y que tengamos que llegar a exigirnos el cumplimiento de algunas de las cosas que pusimos, debe haber una intervención de una Totalmente. autoridad que en este caso es una autoridad judicial, un juez, que el juez no va a tomar decisiones, él va más bien a vigilar y a revisar todo el proceso que esté dentro de las leyes, vamos, que hagan legítimo ese contrato y que se pueda cumplir y que sea exigible, ya sea de manera voluntaria o aplicando ya la ley, ¿no? Que nos obliga, vamos. Exactamente. De ahí la importancia que contenga todos los elementos, ¿no? Sí, Si yo te pregunto, Tete, ¿cuáles son esta parte? ¿Cómo debo hacer un contrato? Sí, porque me parece que es bien importante para ti que nos estás viendo que sepas exactamente qué cuidar en un contrato de cualquier tipo, hasta el matrimonial, pero debe tener todos los elementos. Vamos a hablar de un contrato de mediación inmobiliaria en un remate bancario. ok. ¿Cuáles son los elementos que como abogada nos puedes señalar para poder decir este contrato sí es válido, sí lo voy a poder hacer válido? Si tenemos esto, tenemos un contrato. Legalmente se llaman requisitos de validez y de existencia. Al momento que yo te diga cuáles, va a decir, pues sí, efectivamente, sí los he escuchado. Uno de ellos es la capacidad legal. Hablábamos hace un momento, si es una persona moral, una empresa, la que dice, yo soy una empresa que se llama El Patito Feliz SADCB, pero tú no me demuestras con una acta de nacimiento de esa empresa que se llama acta constitutiva, entonces, ¿cómo estoy tranquila y segura que efectivamente estoy contratando con la persona correcta? Y que la persona que está firmando ahí tiene la capacidad, las facultades para poder firmar. Entonces, hay que tener ese permiso, esa es nuestra capacidad, ese permiso para poder firmar. Y hablando, insisto, de personas morales, que esa persona física que está firmando en representación de la empresa, la persona moral, que efectivamente le autorizaron a que se comprometa en nombre de la empresa, ¿correcto? La persona física, pues bueno, aquí hablamos si es mayor de, tiene que ser mayor de edad, todo el mundo lo sabemos, y ya hablamos de capacidades físicas, bueno, o sea, capacidades mentales, mejor dicho, no tanto físicas. Ahí sí no somos peritos, no somos doctores, no somos psiquiatras y tendremos que confiar en el aspecto inicial de la persona. Entonces, si lo vemos coherente, que está bien, pues hablamos de que tiene capacidades para poder contratar, ¿verdad? Que estamos hablando básicamente, para entenderlo de la mejor forma, que una persona que tenga el conocimiento, la capacidad económica, moral, el conocimiento y experiencias suficientes para comprometerse a lo que tú estás pretendiendo con ella al hacer este acuerdo, ¿no? Es correcto. Otra de las características que para que tenga validez son las ausencias de vicio del consentimiento. Es decir, ese acuerdo de voluntades es voluntario. Debe de existir ese consentimiento de manera consciente, de manera real, de manera natural. Otro de los elementos, Germán, la ausencia de vicios del consentimiento. Eso es el término legal y lo podemos entender como aquella cosa, aquel elemento, aquella acción, aquel momento en donde se involucró o intervino para que la persona que va a contratar lo haga sin tener como que esa seguridad o certeza. O bien sí la tiene, pero la tiene de manera equivocada porque tal vez no entendió las cosas, porque tal vez se las están transmitiendo de manera inadecuada. Esos son elementos que pueden quitarle la validez a ese contrato. Una de las que nos menciona la legislación son el error, bueno, algunos, error, mala fe, dolo. Traducidos de manera coloquial, error a lo mejor
yo te iba a vender una casa, pero a la hora que puse el número, si era la calle Sal si puedes, pero no era el 23, era el 32. Ahí hay un error, ¿ok? Eso me vicia ese consentimiento. O sea, yo te quería comprar la 23, ¿por qué me dijiste que la 32? ¿Correcto? El dolo, ya estamos actuando sabiendo que no es mía la propiedad 23 y entonces yo te estoy ofertando la 23, pero te pongo la 32 en el contrato. Ahí ya estoy actuando yo de mala fe, de dolo. O sea, sabiendo incluso que hay allí alguna situación que no es correcta y con eso estoy consiguiendo que la otra parte, que el contratante, que la persona con la que estoy celebrando ese acuerdo de voluntades o ese contrato, va a firmar porque yo le estoy dando esa información de manera inadecuada. Efectivamente, y de hecho de ahí parte la importancia de antes de firmar cualquier cosa, asegúrate de entender perfectamente lo que estás firmando. Es decir, como un acto al momento de la firma, como algo que se debe hacer y que debes asegurarte, es que te permitan leer o incluso que le den lectura al contrato tal cual lo vas a firmar, ya sin cambios, ya sin ediciones, ya nada de que, aquí yo se lo pongo después y no, tú fírmale. Nel. O sea, acuérdate que estás hablando de ti, de tu patrimonio, de tu futuro, de tu vida, de tu familia. Estás hablando de cosas bien importantes. Recuerda, cuando vayas a firmar algo así, recuerda todo el trabajo que te costó llegar a ese momento para alcanzar el punto donde puedas invertir, donde puedas realmente hacer algo bueno para tu familia. Justo desde ahí es donde viene la importancia, Tete, de leer el contrato, Claro. ¿no? De detenerse, de tomarse el tiempo. Recuerda una cosa, tú vas a comprometerte y te vas a comprometer con una persona física, moral, como sea, pero cada vez que tengas esta oportunidad, porque realmente es eso, es una aventura que debe estar controlada, que debes cuidar, que debes disfrutar incluso. Claro. Tómate el tiempo. Recuerda el tiempo que ya invertiste en ahorrar, en trabajar, en generar un patrimonio que ahora quieres multiplicar a través de un remate bancario, por ejemplo. Ahora tómate el tiempo de lectura. De ahí es de donde tenemos que realmente asegurarnos de entender cada palabra, de entender todas las cosas, precisamente para evitar, oye, hay un error, no te preocupes, después tú fírmale y después lo arreglamos, Nel. O sea, es tu futuro, es tu patrimonio y el de tu familia, ¿no? Claro. Entonces, esto de admitir, y después lo arreglamos, Nel. No hay manera. Hablar de dolo y mala fe es un poquito más difícil entenderlo y sobre todo Claro. tal vez darnos cuenta que está sucediendo porque estamos hablando ya de dos cosas que se hacen a propósito, Por ¿no? supuesto. El hablar de dolo es que lo están haciendo así, a propósito, y ojalá no te des cuenta, ojalá no tengas el conocimiento y ahí es donde aparecen las palabras domingueras, donde dicen, no, de supercalifragilístico espiralidoso, fírmale. Ujú. ¿No? Y ya luego te Así es. explico qué significa NEL. O sea, a ver, explícame qué significa super, qué significa Cali y todo lo demás, ¿no? Ujú. Es Entonces, correcto. vamos a tomarnos el tiempo para entender qué es lo que estamos firmando. Y si tú no tienes dudas, si no tienes esa situación, o si las tienes y no tienes el conocimiento para poder resolverlas en ese momento, se vale, pausa salud. Así como cuando te detienes en Claro. carretera y para checar el mapa, para poder continuar por el camino correcto, tómate el tiempo para poder preguntarte y preguntarle a un asesor o a alguien que sea experto en lo que tú estás Ujú. haciendo o pretendiendo hacer y que te pueda asesorar de la manera correcta. O sea, sí se vale. Dicen que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad de asesorar bien a un cliente y de explicarle o a una persona qué es lo que vamos a hacer con las palabras correctas, no hay nada que temer. Entonces, Totalmente. sí podemos comprometernos, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Sí, muy cierto. Otro de los elementos importantes, indispensables, el objeto lícito, es decir, ¿para qué vamos a celebrar este contrato, pero que sea lícito? Es decir, lo que vamos a hacer que no vaya en contra de la ley, las costumbres y la moral. Básicamente ese es un objeto lícito, ¿correcto? ¿No va en contra de la ley el adquirir un remate bancario? No, no está prohibido. Y de hecho hay una máxima legal que te dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces estamos dentro de la parte legal. No va en contra de la moral y las buenas costumbres tampoco. No estamos haciendo nada, nada que ataque a la moral del resto de la sociedad. Entonces tenemos que cuidar
justamente que esté bien especificado qué es, para qué está hecho ese contrato, para que se cumpla, para lo que cual estamos llevando ese acuerdo de voluntades y que no pongan ahí cosas que puedan invalidar, que vayan justamente en contra de la moral, el derecho y las buenas costumbres, ¿no? Y me recordaste un video que vi en algún momento, me lo enviaron, es de risa, pero es real también. Es que un ladrón se robó un carro, llegó, lo estacionó para entrar a hacer compras y que se lo roban. Bueno, pues el amigo fue al Ministerio Público a denunciar que le habían robado el auto que acababa de robar. O sea, Sí. imagínate que esto apareciera en un contrato que diga, oye, tú me dijiste que podía. No, espérame, hay cosas que están permitidas y otras que Claro, no. Y aquí podemos enfocar y enfocar nuestro criterio en lo que nos enseñaron en casa. Nosotros claro, sabemos por intuición natural qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede hacer. exacto. Habrá cosas que efectivamente no se pueden hacer y que no sabemos que no se podían hacer, pero para eso existe la asesoría, para eso sabemos quiénes podemos orientarte y guiarte de la manera correcta para saber que esto que estamos haciendo está bien hecho, es lo correcto y que además está permitido por la ley aquí y en cualquier otro lugar, ¿no? Porque básicamente son cosas que valen la pena y que vale la pena contemplar para hacerlas, ¿no? Totalmente, así es. Y bueno, un requisito más es hablar de que se tiene que llevar a cabo este acuerdo de voluntades, es decir, este contrato, en la forma que lo establece la ley. Hay algunos contratos que sí te requieren que sea ante notario público. Hay algunos que, bueno, de hecho, todos para que tengan validez tienen que ser de manera escrita, porque ya lo dijimos, las palabras se las lleva el viento, Así ¿no? es. Entonces, todo por escrito, qué me vas a dar, qué te voy a dar, a qué fin común vamos a llegar y la manera, hablando de remates bancarios e inmobiliarios, la manera para iniciar un negocio de estos es hacer un contrato de prestación de servicios que están estipulados dentro de la legislación, en donde se va a manejar para qué está hecho, cuál es el fin, sobre qué está respaldada nuestra inversión, sobre qué casa está respaldada nuestra inversión y tiene que ser de manera escrita. Verbal no se vale, no podemos dar dinero así como que, híjole, pues ya me dijiste, entonces te doy el dinero. No, tiene que ser de manera escrita. No es necesario que se haga ante notario, esa es una realidad. Sin embargo, si el cliente se siente más cómodo, lo puede hacer. Pero la verdad es regalarle el dinero al notario, ¿eh? Porque no es indispensable. O sea, el notario va a decir, ah, sí, mira, vinieron aquí y firmaron ante mí, tan, tan, es lo único. Ya Y te va a estamos, cobrar 10,000 pesos por eso, ¿no? ya estamos tirando la chamba. Saludos, amigos notarios. En realidad es Bueno, que no es la pero es intención, que es la pero verdad, es cierto. es la verdad. Es cierto, Sin ¿eh? embargo, si el cliente, se siente más cómodo así, también se lo puede pedir a la otra parte y no pasa absolutamente nada, Claro, en realidad ¿no? es que sabemos que cuál es el trabajo de un fedatario público, ¿no? Un notario o un corredor. Perfecto. Básicamente revisar que el proceso se esté llevando de la manera correcta en cuanto a credenciales, por ejemplo, de decir, a ver, tú dices que eres fulanito de tal, enséñame tus documentos para que lo validen. Tú eres fulanito de tal, enséñame tus credenciales, las valido, ok, sí son ustedes, van a firmar este acuerdo, ok, ya lo leí, está dentro de la ley, así que no hay ningún problema. Entonces yo veo cómo lo firman, ¿no? Es Ok, el acto de dar fe, ¿no? exacto. En realidad es que efectivamente tratándose de un contrato privado con estas características no es indispensable porque ya dijimos, nos vamos a asegurar que contenga los elementos que lo hacen válido, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, tenemos que cuidar, más bien cuidar y cuidarnos. Es correcto. Ahora, también es bien importante, Tete, mencionar que efectivamente este primer paso, digamos, Ujú. puede o no ser ante un notario, ¿no? Porque la figura de este documento no lo requiere específicamente. Sin embargo, también es bien importante que sepas que ya durante todo el proceso, por supuesto que va a haber una intervención de un notario público, que es cuando llegamos al momento de la sesión, ¿no? Ahí sí, la ley marca que tiene que ser enfrente de un Exacto. notario porque es el acto donde la institución financiera o el cedente te va a ceder los derechos, tú le vas a pagar porque es lo que estás adquiriendo y ahora ya eres tú como cesionario o nuevo poseedor o nuevo dueño de esos derechos de cobro, ¿no? Ok. Entonces, sí, efectivamente, el primero, que es el de mediación inmobiliaria, se puede o no hacer frente a un notario, pero el segundo es obligado, tiene que ser, ¿no? ¿Cuántos documentos legales entonces tenemos?
Estamos Primero, hablando, el contrato de mediación inmobiliaria así es. puede o no puede ser ante notario. Legalmente no es indispensable que sea ante notario, es a criterio del cliente. El segundo es el de justo la cesión de los derechos, que ese sí o sí, porque la ley lo manda, tiene que ser ante notario. Y hay un tercer documento que es el notario, ¿cuál es? Estamos hablando justo de la escritura de adjudicación, de adjudicación de derechos, ¿no? Es correcto. Que es efectivamente donde ya de manera formal, legal y legítima, por supuesto, ya eres el dueño de esos derechos de cobro, Exacto. ¿no? Para su ejecución. Ahora, estamos hablando ya de un proceso completo de remates bancarios. Y ya que estamos en eso, digo, vamos a aclarar algo. Me gustaría aclararte, porque muchas veces me lo han cuestionado. Oye, ¿por qué le llamas remates si el término de remates no existe? ¿No? Y es cierto, ¿no? Estamos hablando de un término coloquial que parte de una de las pequeñas etapas o una de las etapas del proceso, pero el término de remates bancarios como tal no existe. Por eso en un contrato de estos no lo vas a encontrar por escrito. El nombre real es un juicio especial hipotecario, Es correcto. que es donde se ventila todo este proceso, donde se valida, donde se lleva a cabo, donde se ejecuta, etcétera, ¿no? Pero sí hay que decirlo. Voy a seguir diciéndolo, lamento mucho, remates bancarios, porque es un término muy común, muy coloquial, y es como nos Sí. comunicamos, ¿no? Sí, Básicamente. no. De hecho, yo creo que si tú le cambias el término a las personas, hoy día ya no lo entienden. O sea, como bien lo indicas, es una parte del proceso, que es el remate o lo que es lo mismo, sacar a subastas o almonedas, es decir, ¿quién da X cantidad por esta garantía, no? Eso es propiamente una subasta o almoneda o el remate. Sin embargo, sí tienes toda la razón. Si tú hablas si tú dices, oye, te vendo los derechos de cobro de un juicio especial hipotecario, te van a decir, ¿What? ¿eso ¿Con qué qué es, se no? come o ya me lo desayuné sin Exactamente, darme cuenta, ¿no? es correcto. Entonces, sí tienes toda la razón. Como tal, no existe un juicio de remate bancario, es una parte de este proceso, de este juicio especial hipotecario, pero sí que bueno que lo aclaras porque sí es importante que la audiencia se dé cuenta de cuáles son los términos que se manejan en este negocio, ¿no? Así es. Ahora me gustaría cerrar el tema. Es muy interesante y vamos a tener mucho más Mucho. información, por supuesto, en los siguientes episodios, pero me gustaría cerrar el tema de por qué es realmente seguro trabajar con un remate bancario inmobiliario. Estamos hablando de que estamos protegidos por varios documentos que, como bien mencionas, ya están cuidados, protegidos, están súper diseñados, están validados y todo esto inicia, recuerda, con un contrato de otorgamiento de crédito. Desde ahí nace todo el proceso porque estamos hablando del momento donde la persona le pidió dinero al banco para comprar su casa y ahí ya hay acuerdos que se tienen que cumplir. Ese mismo contrato, que además es súper fortalecido, es un documento muy bien hecho, es prácticamente lo mismo que le vas a comprar al banco o a la Ujú. institución financiera y con la que se va a regular todo el resto del proceso Es correcto. donde se mencionan las condiciones en las que te presté, las condiciones en que me debes pagar y qué va a pasar si no me pagas, ¿no? Entonces, eso va a ser la base fundamental para continuar con el otro. El segundo documento es el contrato de mediación inmobiliaria que hacemos precisamente con nuestros clientes y las personas, Ujú. porque es el contrato que va a continuar el proceso, ahora iniciando el proceso de recuperación. Y un tercero, que es el contrato de cesión de derechos, precisamente donde dice ya las condiciones en que tú estás adquiriendo ya esa cesión de derechos y que valida también que de manera legal ahora tú eres el poseedor y puedes ejecutarlo y cobrar ese dinero, Es ¿no? correcto. Es Ahora, correcto. como inversionista, recuerda que tú debes pasártela bomba, debes pachangueártela. Disfrutar. El inversionista es el que pone la lana y el que se va de vacaciones o el que se dedica a disfrutar de su tiempo. Eso ya lo platicamos en el episodio anterior y vale la pena mencionar que quienes hacen el trabajo para ti son a quienes estás contratando. Por eso, asegúrate de contratar a la empresa o a la persona Adecuado. correcta. ¿Estás de acuerdo? Además, sí, por supuesto. Además, lo padre de todo esto es que durante todo el procedimiento, durante todo el proceso, durante toda la historia del juicio y de la recuperación, está siendo llevada ante un juez civil. Él es el que va a decidir. Y en algunos momentos, ya lo mencionaste, van a intervenir los notarios públicos cuando sea el momento necesario para hacerlo. ¿Qué más tranquilidad quieres tener? Es correcto. Bueno, pues
Me encanta que hayas estado con nosotros, me encanta que nos hayas acompañado y sé muy bien que tienes algunas otras preguntas. Las vamos a retomar. Escríbenos a las redes, van a aparecer en pantalla y tú vas a poder tener contacto con nosotros y vamos a poder asesorarte, guiarte, responder, hasta tomarnos un café. Y el chiste es pasárnosla bien. El chiste es disfrutar el momento de ser inversionista Por y poder supuesto. hacerlo de la manera correcta. Recuerda, estamos hablando de tu patrimonio, estamos hablando de tu familia y estamos hablando de tu futuro, ¿sí? Lo que haya sucedido antes no lo conocemos, pero lo que puede suceder después sí lo podemos controlar. Así que, Tete, muchísimas No, al contrario, gracias. gracias a ti, Germán, es un placer. Gracias por la oportunidad de platicar con la audiencia. De verdad, esperamos sus comentarios, sus dudas. Nos encantaría muchísimo poder quitar todas esas nubes de dudas que puedan estar alrededor de ustedes. Estamos para orientarlos, estamos para servirles. Por ahí aparecen las redes sociales. Si en algún momento requieren incluso de una plática personal, nos va a encantar tomarnos un café con ustedes y platicar al respecto. Chismosos sí somos, ¿eh? Así que aquí te esperamos, nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Gracias. Gracias.